Hemos visto la conceptualización acerca de la violencia directa y a continuación vamos a analizar algunos ejemplos desde una perspectiva crítica. Desde el 7 de octubre de 2023 se han registrado más de 60.000 muertes en la Franja de Gaza. De ellos, el 30% eran menores de edad. Casi 12.000 víctimas tenían de 1 a 12 años y casi 1.000 no habían alcanzado ni siquiera el primer año de vida. Y si sumamos los asesinatos en Cisjordania, la cifra aumenta en unas 1.000 muertes más. Aún así, todavía nos encontramos con vídeos en redes sociales con mensajes de odio hacia una población que está sufriendo una limpieza étnica con la excusa de que Israel simplemente se está defendiendo. Hello. Hi, where are you from? Israel? Yes. Yes. I'm from Palestine. Relax. I'm from Palestine. I'm a human like you. Free Israel. Free Israel? From what? You don't like Palestine? No, Palestine. Why? Why? They're children, bro. She's trying to punch me through the screen. They are taught to hate Palestinians at such a young age. They look at Palestinians as animals, unfortunately. That is just the reality. Pero todo esto no queda ahí. A todos estos datos devastadores tenemos que sumarles las muertes por hambre y sed. El pasado 28 de octubre, Netanyahu logró impedir que la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos pudiese dar asistencia a los palestinos expulsados de sus territorios. Es decir, que si se quedaban en Gaza morían por las bombas y si huían por hambruna y sed. El pasado 30 de enero, la agencia recuperó la operabilidad, ya que por aquel entonces era el único organismo con el poder de hacer funcionar los centros educativos y sanitarios de miles de palestinos. La Fundación Humanitaria de Gaza ahora también presta servicios de alimentos en puntos de reparto de ayuda. En estos se han registrado 410 asesinatos de civiles y 93 personas han fallecido en el intento de llegar a los escasos puntos de ayuda. El aumento de muertes por desnutrición también es alarmante. Se eleva a 127 desde el 7 de octubre, de las cuales 85 son niños o niñas, según el Departamento de Sanidad de Gaza, controlado por el gobierno del grupo islamista Hamás. El ejército israelí anunció el mes pasado que realizarían una pausa táctica diaria de 10 horas en las que se cesaría su actividad militar en 3 zonas en concreto hasta previo aviso. This is the best way to end the war and the best way to end it speedily. Se trata de 3 enclaves situados en el norte, centro y sur del territorio gazatí. Además, se aseguró que se permitirían unas rutas seguras para facilitar el tránsito de camiones con ayuda humanitaria. Y aunque 35 convoys entraron por la zona norte de la mano de la ONU, después de que Israel los estuviese deteniendo durante días, todos ellos fueron asaltados por una población hambrienta sin apenas llegar a los puntos de encuentro. El jefe de la oficina de la OMS comentó que la ayuda no está entrando en absoluto en los niveles que se requieren. Esto es en gran medida provocado por la lentitud de los procedimientos necesarios para ello y porque, por supuesto, Netanyahu sigue bloqueando la entrada de ciertos suministros, incluidos los médicos. Con esta decisión de cesar la entrega de subsidio, el combustible y las medicinas se han visto en el mismo punto. El desabastecimiento de estos bienes básicos, iniciado por Israel, ha afectado directamente a personas con enfermedades crónicas o en fase de recuperación. Enfermos de cáncer o personas con patologías respiratorias y cardiovasculares han dejado de recibir tratamientos. Recordemos también que el acuerdo con los datos de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, desde el inicio del conflicto se han producido 609 ataques a centros sanitarios en la Franja de Gaza y 202 en Cisjordania. Es decir, el Estado de Israel se ha dedicado a bombardear también a los heridos. Actualmente, la mitad de los hospitales y una tercera parte de los centros de atención primaria están funcionando parcialmente o de forma mínima, y en todos los casos la ocupación de pacientes excede de 2 a 3 veces su capacidad. ¿Pero qué ha dicho realmente Netanyahu de todo esto? Pues además de estar envuelto en una trama de corrupción acusado de delito de fraude, de cohecho y de abuso de confianza, el primer ministro israelí ha decretado su intención de ocupar militarmente toda la Franja de Gaza, aunque ha dejado claro que no pretende gobernarla, sino destruir completamente a Hamás y recuperar todos sus rehenes. Todo ello basándose en un proceso. En la primera fase, las tropas israelíes ocuparían la ciudad de Gaza y se forzaría así el desplazamiento de 1 millón de gazatíes. Y en la segunda fase, Israel se haría con el control de los campamentos de refugiados del centro de la franja.
ya que según el Estado, en todos esos puntos habría rehenes israelíes. A día de hoy, tras el anuncio de Netanyahu de que la gobernanza de la franja estaría en manos de fuerzas árabes sin la presencia de los que hoy la gobiernan, Hamás sigue considerando la postura del ministro israelí como una forma de alejarse de posibles negociaciones. En este caso que acabamos de ver, que es el caso del genocidio en Palestina, pues hay muchas características que se asocian con lo que Galtung ha definido como la violencia directa. Tenemos que ver la intencionalidad, los métodos, la visibilidad de los ataques. Específicamente, Víctor, los ataques son de tipo bélico, pero hay un trasfondo histórico, ¿cierto? Sí, claro. Palestina, toda la situación de Palestina es una cuestión básicamente colonial que pues tiene que ver con una serie de poblaciones que históricamente han sido incómodas para los grandes poderes coloniales, y al ser incómodas pues básicamente es una suerte de buscarles un rincón en el mundo donde vivan y dejen de ser incómodos. El problema es que llegó un punto en el que a dos poblaciones, a dos pueblos históricamente incómodos se les asentó en el mismo lugar. Donde ya estaban los palestinos en Cisjordania, y se les permitió, por llamarlo de alguna manera, a los judíos llegar a ese territorio, y a partir de allí comienza una dinámica de violencia de distintas manifestaciones, tanto violenta como directa como indirecta, empezando por todo el tema de la violencia física directa, las violaciones hacia las mujeres palestinas, ¿sí? Y cuando organismos internacionales hacían un llamado a que se disminuyera esa violencia, comenzó un tipo de violencia, si se quiere, religiosa, en la medida de que el pueblo judío comenzó a construir sinagogas donde debía haber mezquitas. Y esto llevó a que históricamente y paulatinamente se fuera arrinconando cada vez más y más y más al pueblo palestino. El pueblo palestino llegó a un punto de arrinconamiento donde la situación es o contraatacar o esperar a que me asesinen. Y esto pues desemboca en 2023, el 22 de octubre, cuando Hamás hace este ataque, aprovechando la situación del Shabbat. Y luego de eso pues esta escalada indiscriminada y totalmente sádica por parte de Netanyahu y este partido político llamado sionismo. Es importante entender una cosa, y es que, chicos, el sionismo no se puede entender como el judaísmo en conjunto. El sionismo es una teoría o una ideología político-religiosa que plantea básicamente que ellos tienen una suerte de derecho divino de estar asentados en ese territorio porque son el pueblo escogido por Dios. Y a partir de eso, básicamente están repitiendo la misma historia que sufrieron en el Holocausto nazi, siendo básicamente lo mismo con el pueblo palestino. Encontramos entonces, en términos del concepto de Galtung, que hay una intencionalidad directa de causar un daño, y es un daño que termina en muerte, es decir, es un daño físico, ¿sí? Ahí encontramos una característica esencial cuando nosotros hablamos de violencia directa, pero también esta violencia directa va acompañada de algo que son violaciones totales a los derechos humanos, pero también violaciones al derecho internacional humanitario en relación a los ataques, los bombardeos a civiles en áreas urbanas, la destrucción masiva de la infraestructura de Palestina, en este caso en Cisjordania, y esa intencionalidad pues tiene unos métodos, ¿no? Unos métodos que no son actuales. Quizá nosotros estamos escuchando un poco más de lo que está ocurriendo en Palestina debido a esta escalada de la violencia que se da en el 2023, pero que todo empieza también por varios picos durante los últimos 70 años aproximadamente, que empieza este conflicto, que es un conflicto colonial, un conflicto que ha dejado desplazamientos forzados, migraciones forzadas, violaciones a los derechos humanos, violaciones a los derechos de las mujeres, los niños y las niñas. Un caso similar a nivel de intencionalidad, pero que a pesar de que es un conflicto armado internacional, no llega a ser un genocidio, es lo que sucede en Ucrania. Уже, наверное, у нас заложники там лежат под забором.
знаю, их видно или нет, у тебя кошевели. Ну, у нас сидеть под забором. Да, она под забором. Раз, два, три, четыре, пять, Lo que pasa es que el tema con Ucrania tiene unas raíces históricas, tiene que ver con el arrinconamiento también sistemático por parte del pueblo ucraniano a las comunidades de Donetsk y Luhansk, que son comunidades prorrusas que están dentro del suelo ucraniano. Y históricamente el pueblo ruso, el gobierno ruso encabezado por Vladimir Putin, ha venido denunciando ese arrinconamiento. Y de igual manera, pues aquí también se ven las cuestiones geopolíticas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las estrategias geopolíticas. A Rusia no le conviene y nunca le va a convenir que alguien tan cercano a sus fronteras sea miembro de la OTAN, porque es básicamente tener a mi enemigo en las puertas de mi casa. Entonces eso es peligroso. Entonces Rusia siempre ha tenido una relación muy tensa con Ucrania, en la cual le ha dicho, bueno, nosotros les ponemos a ustedes dos condiciones. La primera, permita la independencia a los pueblos de Donetsk y Luhansk, y segundo, tiene prohibido ingresar a la OTAN. Cuando la gota que derrama el vaso, ¿sí?, es básicamente pues, ya la solicitud expresa por parte del gobierno de Zelensky para entrar a la OTAN, ¿sí?, y la escalada de violencia en contra de las poblaciones de Donetsk y Luhansk, porque Donetsk y Luhansk son población civil. Y ante esa escalada de violencia, el gobierno de Vladimir Putin decide entrar a la guerra directa en contra de Ucrania, pero esta guerra ha denigrado, como siempre denigran los escenarios de guerra, en ya ataques indiscriminados en contra de civiles, bombardeos en contra de infraestructuras, como tú ya decías, ¿sí? Y pues la muerte, que tratan de llamarla con un eufemismo, llamarla muerte colateral, ¿sí?, de civiles, niñas, niños, ancianas, ancianos, población civil no combatiente, ¿sí?, por el simple hecho de estar en el lugar donde no deben estar. Entonces esto ha escalado también de una forma muy brutal y pues ha llevado a un escalamiento de esa violencia directa muy fuerte, y que también nos permite ver las tendencias geopolíticas, porque recuerda que cuando el conflicto arrancó a Rusia se le trató de hacer un montón de bloqueos económicos, que no comprarle gas, que bloquearlo económicamente a partir de la bolsa de Wall Street, etcétera, una cantidad de cosas, ¿sí? Y el apoyo armamentístico a Ucrania para pues, su solicitud de defensa, para que posterior a eso, con el regreso de Donald Trump al poder, se viera que básicamente a Zelensky lo colocaron en una situación de humillación pública, ¿sí? Ahí están los videos en internet, humillación pública, por cuestiones ya que tienen más que ver con los poderes geopolíticos y el entenderme mejor con otra potencia, que apoyar a un país que está peleando con esa otra potencia, ¿no? Hay unas tensiones geopolíticas que entonces inician en 1991, cuando se disuelve la Unión Soviética y donde se independiza Ucrania. Cuando hablamos de tensiones geopolíticas nos referimos a que no solamente hacen referencia a la violencia directa, ¿no? Recordemos, la Guerra Fría inicia como con una serie de tensiones de distinto tipo y que son estratégicas, ¿sí? Cuando hablamos de la OTAN hablamos específicamente de Estados Unidos y de sus aliados, entonces aquí la tensión sigue siendo una tensión vieja, pero que resulta, o su manera de resolución es justamente la invasión que hace Rusia en 2022, el ataque ya que es de manera bélica, es decir, los bombardeos otra vez, y que cuando se habla de daños colaterales o de muertes colaterales, cuando dices tú, es que básicamente pues se les atravesó un civil, pero eso no es tan inocente, eso también hace parte del ataque directo, porque es una forma de presionar a los gobiernos para que tomen decisiones a favor de lo que le interesa a cada una de las partes. Hemos visto nosotros aquí intervención de Trump,
porque tiene sus intereses particulares ahí. Naciones Unidas también en este año tratando de mediar algo que todos y todas sabemos que es muy complejo de mediar, porque este conflicto también tiene unas raíces históricas, a eso nos referimos. Tiene unas características específicas en torno a la violencia directa y tienen que ver con la contundencia armada, así tal cual lo dice Galtung, y esta contundencia armada es justamente la visibilidad que hay inmediata del daño, es decir, no tenemos que esperar a ver pues qué pasa, sino que directamente se ve que hay un daño que es físico en la corporalidad de las personas que se encuentran en el territorio ucraniano, pero también de la infraestructura, del medio ambiente y también de las personas que están dentro de los dos bandos, ¿no? Los militares ahí pues también tienen este daño y se focaliza aún más en la población vulnerable. Además que no olvidemos el concepto de disuasión, ¿no? Que es básicamente el hacer la guerra permite mandar un mensaje sobre el poderío militar y bélico que yo tengo. ¿Sí? Este fue un concepto que se acuñó posterior a la Guerra Fría, cuando se dieron todas estas conversaciones, la SALT I, SALT II, que fueron todas estas conversaciones para tratar de regular el poder atómico de los países, porque se supone que las armas nucleares son un elemento disuasorio, es decir, yo tengo armas nucleares para que el otro tenga miedo de atacarme porque sabe que yo tengo la misma contundencia bélica, ¿sí? Y eso mantiene, supuestamente en la teoría de ellos, un equilibrio en esos poderes geopolíticos. Esa misma Guerra Fría hace que haya una polarización mundial que nos toca también a nosotros, ¿no? Recordemos que durante esa época pues se genera el Plan Cóndor, y este Plan Cóndor tiene un enfoque justamente en apoyar las dictaduras que se dieron en el Cono Sur, Uruguay, Chile, Argentina, Paraguay, y también la incidencia que tiene Estados Unidos en lo que ellos mismos han llamado la guerra contra las drogas, y que en Colombia específicamente y también en México, pero con mucho más efecto en Colombia, pues ha tenido muchísimo que ver en los orígenes del conflicto armado interno en Colombia, que nosotros sabemos que también tiene unas desigualdades históricas, que tiene unas raíces que tienen que ver con la concentración de la tierra, con la marginación de las comunidades rurales e indígenas y afrodiaspóricas, la ausencia del Estado en algunos territorios, sobre todo en los periféricos como el nuestro, pero que pues siempre Estados Unidos ha estado ahí como tratando de incidir en las políticas de Estado, que lo ha hecho en gobiernos anteriores, y que han resultado en la persecución a las personas que han trabajado en función de disolver las economías de la guerra, que tienen que ver pues con el narcotráfico directamente. En el 2016, tras la firma de los acuerdos de paz en La Habana, se evidenció y se puso muy en el foco la violencia contra los líderes y lideresas sociales en Colombia, que es un claro ejemplo no solamente de violencia directa, sino de una carga simbólica muy fuerte en lo que los colombianos y las colombianas que creemos todavía en la paz, pues sabemos que tiene mucho que ver. Sin líderes sociales, sin lideresas sociales, es muy difícil construir la paz. Claro que sí, y eso también nos demuestra cosas como la repartición tan inequitativa de la tierra en Colombia, porque toda persona que en Colombia luchara por los derechos del agua, luchara por los derechos del territorio, buscara el frenar un proyecto de infraestructura que fuera potencialmente dañino para una población, una comunidad, un territorio, básicamente empezaron a ser asesinados. Estuvimos en un país donde se asesinaron hasta 3 líderes sociales diarios durante más de un año. Entonces el panorama pues, fue bastante sombrío. Eso demuestra que en Colombia históricamente se han mantenido unos poderes, ¿sí?, que no solamente han monopolizado el uso de la tierra, sino que han monopolizado el uso de recursos, han monopolizado el ejercicio de la política, han monopolizado el ejercicio de las armas, en especial en un país donde el monopolio de las armas no es del Estado,
¿sí? Estamos en un país donde hay 2 o 3 guardias de seguridad por cada policía. Y adicional de eso, en un país donde el mismo Estado ayudó a financiar grupos paramilitares entrenados por mercenarios israelíes. Entonces, claro, en ese panorama, el ser líder o lideresa social, como yo siempre lo digo, se convirtió en un deporte de alto riesgo en Colombia. Porque si tú levantas la voz para hablar cosas como, no sé, Hidroituango, ¿sí? Tu vida está en riesgo. Ahí está el ejemplo de la vicepresidenta. Esta mujer ha tenido aproximadamente entre 5 y 7 ataques contra su vida, ¿sí? Porque ella, antes de ser vicepresidenta de la República, chicas y chicos, ella fue una activista social por los derechos humanos, los derechos territoriales, en defensa del agua, y eso estuvo a punto de costarle la vida. Pero le ha costado la vida a muchísimas personas, precisamente por eso, porque Colombia históricamente ha sido monopolizada por unos poderes. En Colombia no hubo necesidad de hacer una dictadura de extrema derecha. En Colombia no hubo necesidad, ¿sí? Porque esos poderes ya estaban de facto, mientras en otros países del mundo, de Latinoamérica, perdón, habían dictaduras sangrientas como la de Pinochet, la de Videla, ¿sí? En Colombia pues había un recurso que funcionaba muy bien, que era ese panorama estático, inmóvil del Frente Nacional, que era terriblemente represivo, pero funcionaba en un país bipartidista por excelencia. Y que justamente encuentran las economías de la guerra, uno, el negocio del mundo, que es el narcotráfico, pero también una fuente para polarizar más. La mayoría de los territorios en Colombia son territorios rurales. Que las personas en Latinoamérica siembren coca no es ilegal, la planta de coca no es ilegal. El uso de estas plantas para fines ilegales, como lo que ocurre en el marco del conflicto armado, es lo que ha llevado a que se ponga como objetivo a los líderes y lideresas sociales. Indepaz en 2025 ha contabilizado o reportado 129 asesinatos de líderes y lideresas sociales hasta julio de este año 2025. Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha registrado 81 asesinatos hasta julio también del 2025. Y todas estas víctimas incluyen, lastimosamente, las mismas poblaciones que han sido marginalizadas históricamente: campesinos y campesinas, población afrodiaspórica, indígenas y los defensores y defensoras de derechos humanos. Sobrepasamos los 1.400 líderes y defensores de derechos humanos asesinados. Un conteo que inició rigurosamente el Observatorio de Derechos Humanos de Indepaz desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en septiembre de 2016. Hoy es el INRI más vergonzoso que tiene Colombia a nivel mundial. Con el gobierno Duque han sido 957. Con lo que va del gobierno de Gustavo Petro ya van 60 líderes y defensores de derechos humanos asesinados. Comparativamente, tanto el gobierno Duque, de derecha, como el gobierno Petro, de izquierda, se han mantenido en la tendencia de un promedio de 13 a 15 líderes muertos violentamente por mes. En el 2022, el mes más trágico para nuestros líderes fue el mes de octubre, con 21 líderes asesinados. En el gobierno Duque, en el mismo mes de octubre del 2021, fueron reportados 15 líderes asesinados. Al día de hoy, van 186 vidas perdidas en el año. Ya son 5 atentados que han habido en contra de mi vida. Más de 30 amenazas de muerte en contra de mi vida. Mi familia prácticamente ha sido asesinada. Me ha tocado vivir el exilio. Según Leonardo González, ese incremento tiene su explicación en la retoma que hacen las estructuras armadas en las diferentes zonas del país. Hoy lo que se está viendo es que las organizaciones armadas ya no solamente pretenden tener un control territorial, sino un control social sobre las comunidades. El mapa de los homicidios de líderes y defensores de derechos humanos en el país, realizado por el observatorio, muestra 29 de los 32 departamentos como zonas rojas para los líderes sociales. Estamos amenazados
y sobre todo que en la mesa municipal de víctimas de Quibdó tenemos 4 compañeros amenazados. ¿Qué buscan las estructuras criminales al asesinar un líder en Colombia? La lógica es no solamente proteger los líderes, sino proteger el proceso de sustitución de cultivos, por ejemplo, o el proceso de ampliación de resguardo, o el proceso de protección de un consejo comunitario, o el proceso que puede tener una junta de acción comunal. Entonces, cuando se están asesinando, no se asesina solamente a un líder, sino un proceso, y hacia allá es hacia donde se debe estar enfocada la protección. Un desangre doloroso que en centenares de casos repite año tras año con los mismos patrones homicidas. Los homicidios ocurren en la vivienda de los líderes, en lugares de trabajo o de tránsito habitual. Es decir, no son hechos fortuitos, sino que dejan ver seguimientos previos y planeación del crimen. Entre los hallazgos se tiene que el 99% de los casos inician con desaparición forzada y luego sus cuerpos son encontrados sin vida. Las pérdidas más valoradas por el observatorio en este 2022 son las de los jóvenes y mujeres. Los primeros por el carácter generacional que representan en sus comunidades y la pérdida de las 14 lideresas que tenían gran valoración por los procesos comunitarios que lideraban. Tenemos una política de paz total que se inaugura con índices de asesinatos desmedidos de líderes sociales. ¿A qué reflexión puntual, si es que hay que organizar esa política, apuntaría usted? Pues a darnos cuenta que todavía existen, a pesar de la intención de diálogo, existen grupos que siguen siendo enemigos de la paz y que es necesario exigir unas acciones humanitarias, acciones para la población civil, no reclutamiento de niños, de niñas, de menores, acciones de desminado, acciones humanitarias que realmente sean la puerta de entrada a un proceso de paz. Es el primer campanazo de alerta por parte de un observatorio de paz al gobierno Petro para que ajuste sus estrategias de seguridad y apunte a disminuir la violencia en los territorios donde debería imperar un Estado legítimo encaminado a la paz total. Marcela Pulido, Noticias Caracol. Adicionalmente en Colombia, a toda esta dinámica violenta de forma directa en el país, pues también está todo el tema de aniquilar la diferencia, diría el libro del Centro Nacional de Memoria Histórica, que es la violencia ya dirigida, la violencia directa dirigida hacia las poblaciones sexualmente diversas. Tenemos un caso particularmente esclarecedor, al igual que doloroso, que es el caso de Sara Mele Rey. En el caso de Sara Mele Rey tenemos una mujer trans, en una población, o sea, en un entorno social que es tradicionalmente ultraconservador, ¿sí? Porque si estamos hablando de Antioquia y estamos hablando de la zona rural de Antioquia, estamos hablando de ideología de extrema derecha, de personas que piensan que el pobre es pobre porque quiere, que plomo es lo que hay y plomo es lo que viene, y que las cosas se resuelven o a tiros o a machete. Tristemente es así. Claro, una persona trans que representa, ¿sí?, lo diametralmente opuesto a esa racionalidad machista, patriarcal, misógina, de masculinidades frágiles, lleva a que una persona como Sara salude a sus vecinos de toda la vida y que ellos decidan torturarla y asesinarla. Este de Sara Mele Rey fue el rostro de estos casos, uno de los rostros más importantes, porque recordemos, para hacer un poquito de contexto a la comunidad, a la gente que nos está viendo en estos momentos, a Sara Mele Rey la habrían golpeado con un bate incluso en sus manos, le habrían quebrado también sus piernas y fue arrojada posteriormente a la Quebrada La García del municipio de Bello, ubicado en el norte del Valle de Aburrá. Allí murió después que la sacaron y debido a la gravedad de las heridas. En Colombia, el caso de Sara, tristemente, no es un caso aislado. El caso de Sara fue ampliamente cubierto por la sevicia y por
el sadismo con el cual se le torturó, quebrar los 2 brazos y las 2 piernas a un ser humano para lanzarlo a una quebrada que se ahogue, es sádico. Eso trasciende ya lo violento a lo sádico. Por eso el caso de Sara fue ampliamente cubierto, pero Saras hay muchísimas en Colombia, como mujeres asesinadas, es decir, feminicidios en Colombia hay muchísimos, como casos de violencia en contra de chicos abiertamente gays en las escuelas, como casos de violencia en un transporte público contra una señorita, en fin. Estas manifestaciones de violencia directa, para que también entiendan este ejemplo que estamos aquí analizando, ustedes entiendan que no solamente la violencia directa se da en un marco enorme o internacional de la guerra, sino que la violencia directa también se puede dar contra poblaciones históricamente marginalizadas. Nancy Prada, en el informe Aniquilar la diferencia del Centro Nacional de Memoria Histórica, dice algo muy importante, y es que, claro, si uno se va al panorama Bello Antioquia, que es donde se ocurre el asesinato, el transfeminicidio a Sara, pues uno tendería a relacionarlo con todo lo que tiene que ver con el conflicto armado. Sin embargo, Nancy dice algo muy importante, y es que el conflicto armado pone unas condiciones de posibilidad para que esa violencia directa trascienda, ¿sí? Porque además, y esto lo han investigado múltiples centros en Colombia, sobre todo de la institucionalidad, entre ellos la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, y tiene que ver con que es un mensaje también para la población diversa en general. Es decir, todo este ataque de violencia directa, como lo ha dicho Víctor, quebrarle las piernas, quebrarle sus extremidades en general, golpearla, pero luego tirarla a la quebrada para que sufra, eso se llama tortura. Y es un crimen de lesa humanidad. O sea, esto trasciende los marcos en Colombia, y además es un mensaje. Pues si yo soy una persona trans en ese mismo contexto, pues seguramente esto me va a generar miedo y se van a recrudecer pues los comportamientos asociados a la transfobia, no solamente en el contexto de Bello Antioquia, sino a nivel nacional, porque fue un caso que ha marcado de una manera muy fuerte, me parece a mí, la brutalidad de la violencia hacia las personas trans en Colombia, que justamente pues varias entidades, varias organizaciones no gubernamentales están registrando y reportando los casos. Colombia es un país muy violento en general. O sea, tener ejemplos y reflexiones sobre violencia directa, creo que nos podríamos quedar mucho tiempo aquí hablando sobre eso. Pero lo que sucede con las personas transgénero es bien complicado. Caribe Afirmativo, junto con la Organización Colombia Diversa, la Defensoría del Pueblo, han reportado que en 2025 hay alrededor de 25 asesinatos a personas diversas sexualmente, y usualmente la mayoría de estos asesinatos son hacia personas trans. Aquí estamos hablando de un tipo de violencia que es la violencia por prejuicio. Es decir, que esto, además de ser una violencia directa que es fácilmente observable, pues tiene que ver también con cuestiones estructurales y culturales que nosotros vamos a revisar en la siguiente sesión.